Saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Bienvenidos de regreso a nuestro canal de YouTube. Como prometido, cada domingo les vamos a brindar a ustedes un video en español. El día de hoy voy a estar yo solito porque, como les dije en mi último video que hice en español con mi hijo Sebastián cuando salimos a hacer unas cosas, que el día de hoy les quería hablar un poco sobre lo que fue trabajar en un call center aquí en México para mí. Esta información puede ser muy valiosa para una persona que esté pensando regresarse a México, una persona como yo que se crió en Estados Unidos y se quiere regresar a México a vivir, o puede que seas una mamá o un papá que tiene a un hijo como yo. Te llevaste a tus hijos, se criaron allá o tuviste tus hijos allá en Estados Unidos y ahora te llega la idea, el pensamiento de si nos regresamos o si se regresa mi hijo o mi hija, cuáles son sus opciones y si pueden ejercer un futuro aquí en México. Siempre he querido hacer este video en un formato así largo para poder dar más información sobre lo que fue para mí trabajar en un call center los pocos meses que trabajé, pero aprendí mucho y lo que se puede ganar, lo que yo ganaba, lo que puede llegar a ganar una persona si es algo que les interesa, que les gusta. Así que espero que este video les brinde un poco de información buena para ustedes, ¿no? Bueno, para empezar, pues las personas que no saben de mí, mi nombre es Carlos. Mi familia y yo nos regresamos a México yo en el 2023, llegó mi esposa, mis hijos en el 2024, ya llevamos casi 3 años aquí. Y cuando llegué a México yo solo regresé con mi acta de nacimiento y con mi pasaporte. Eran los únicos documentos a mi nombre que yo tenía. Cuando llegué a México, pues yo no sabía en realidad cómo estaba la cosa aquí, ¿verdad? Entonces yo pensé que era como en Estados Unidos. Allá para ir a buscar un trabajo llevas tu seguro social, tu tarjeta de permiso de trabajo, tu identificación, a veces te piden comprobante de domicilio. Eso es todo lo que necesitas. Aquí en México no. Aquí en México necesitas tu CURP, necesitas tu INE, necesitas tu RFC, tu carta de antecedentes no penales, comprobante de domicilio, cuenta bancaria y referencias. Así que aquí te exigen un poco más para poder buscar o obtener un empleo, ¿no? Entonces necesitas varias cosas. Mientras tengas, como yo, tu acta y una identificación, yo tenía mi pasaporte, puedes sacar todo lo que necesitas para empezar a buscar un trabajo. Posiblemente toda esa información te lo dé en otro video, porque si no este sería muy largo. Bueno, cuando me puse a buscar trabajo no sabía por dónde empezar. Duré como 4 semanas con mi prima Maggie antes de empezar a sacar todos los documentos que necesitaba. Mi INE, que pues todo es rápido. Tu CURP, todo lo puedes imprimir de la computadora, todo es rápido. Entonces me tomé una semana para juntar todos los documentos que necesitaba para poder ir a buscar empleo. Ahora, cuando tuve todo ya listo, no sabía por dónde empezar. Pero mi prima me dijo que aquí en Vallarta, exclusivamente en Vallarta, no se confundan, no estoy generalizando por todo México, hay una revista que se llama Mano a Mano y la encuentras en el internet. En esa revista tienen todas las vacantes que hay en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Punta Mita, toda la costa, aquí de este lado de México, de Jalisco. Y en esa revista hay muchas vacantes donde puedes buscar empleo. También páginas como Indeed, y todas esas páginas donde puedes encontrar trabajo en el internet. Pero lo que me gustaba de la revista de Mano a Mano es que era exclusiva Vallarta. Entonces todo el mundo publica sus vacantes en esa revista. Me puse a buscar trabajo ahí. Lo único que yo buscaba era que el requisito número uno era inglés indispensable, porque era lo único que yo sabía hacer. En Estados Unidos trabajé de cajero en una gasolinería, trabajé en un hotel y ya llegué a tener mi propio negocio. Entonces yo no tuve muchos trabajos o tuve una carrera, no fui a la universidad. Así que digas tú que yo tenía algo muy elaborado en una carrera laboral. Entonces para mí era importante buscar algo que yo sabía hacer. ¿Qué es eso? Hablar inglés. Entonces encontré varias vacantes, hoteles, restaurantes,
una empresa donde se rentaban carros, necesitaban un recepcionista y por último encontré la publicación del call center. Ahora, para las personas que no saben, en México la semana laboral es de 6 días a la semana, 8 a 9 horas por día. Y en Estados Unidos es de 5, trabajas 40 horas. Lo que me gustó del call center, como se pueden imaginar, como era una empresa de Estados Unidos, basada de Estados Unidos, operando en México, trabajaban con la misma semana laboral, 5 días a la semana. Y todas las otras empresas de aquí de México eran de 6. Ahora, el sueldo fue lo que más me llamó la atención. 5 días por semana en el call center, 15,000 pesos al mes. Restaurantes, hoteles, la compañía de autos de renta, 6 días a la semana, entre 12,000 y 14,000 pesos al mes. Ambos lugares, menos de $1,000 si haces la matemática, pero yo escogí el sueldo más alto, que fue el call center. Entonces, tuve 7 entrevistas. De las 7 entrevistas que tuve, 6 lugares me regresaron la llamada y me dijeron, te ofrecemos el trabajo. Más que nada, simplemente porque podía hablar en inglés. Así que esa es una de las cosas más importantes que me gusta decir a mí en las redes. Si sabes hablar inglés, si dominas el inglés, aquí en México, de encontrar trabajo, no vas a batallar. Ahora, lo que pase después de que tengas ese trabajo, pues ya queda en ti. Pero para buscar trabajo, no vas a batallar. 6 lugares me hablaron, escogí el call center. 5 días a la semana, 15,000 bolas al mes. Dije, ahí voy a trabajar. Yo pensé que iba a ir de recepcionista, porque yo nunca había trabajado en un call center. Pero cuando llegué y empecé a trabajar, me di cuenta que yo tenía que hacer llamadas a empresas de Estados Unidos, porque lo que es un call center por lo regular es una empresa de Estados Unidos basada en México que tiene un producto, vende algo y sus clientes son las mismas compañías de Estados Unidos. Entonces buscan el labor mexicano para pagarle al mexicano menos, y en vez de estarle pagando a los americanos un sueldo más alto en oficinas en Estados Unidos, abren sus oficinas aquí en México y nos usan a nosotros pues para ahorrarse una feria como empleados, y ya nosotros somos los que hacemos el trabajo. Entonces empecé yo a tener que hablarle a las compañías de Estados Unidos para venderles el producto que estábamos vendiendo, que era un CRM software. Y les voy a ser sincero, la primera semana batallé muchísimo. No agendé ni un demo, ni uno solo. Batallé mucho. Sin tener que mencionar dónde estaba yo en mi estado mental después de todo lo que había pasado con mi familia. Pero en realidad yo no tenía excusa. Tenía que buscar cómo moverme aquí en México para ir aprendiendo cómo se mueve la cosa, ¿no? Porque yo sabía que mi esposa y mis hijos llegarían en unos meses y yo necesitaba estar preparado. Entonces yo no tenía el tiempo de sentirme pues como que no podía seguir adelante en la vida. Tuve que ir a buscar un trabajo y ahí me metí a trabajar. La primera semana fue muy difícil por todo lo que estaba pasando, pero mi mamá y mi papá siempre me enseñaron que todo lo personal se deja fuera del trabajo, y cuando uno se presenta a trabajar tiene que presentarse y hacer el trabajo. Entonces yo empecé a preguntarle a las personas que trabajaban ahí ya con más experiencia. Hoy estoy batallando cómo lo puedo hacer para agendar un demo, porque ese trabajo no es para todos. Es difícil, porque mis primeras cuantas llamadas era de que, hey, this is Carlos with CP360. I'm trying to... ¡Pum! Me colgaban. Hey, I'm trying to look... ¡Pum! Me colgaban. Y es muy estresante, güey, cuando uno está trabajando ahí y tienes esa presión de tener que agendar esos demos, porque aquí en México son muy exigentes. Te dan tus metas de tu mes y si no llegas a esas metas, te corren. Así de fácil. Entonces, ahí en ese call center
te daban 3 meses. 3 meses de como un trial period. Y si no llegabas a tus metas en esos 3 meses, te corrían. A mí nunca me han corrido de un trabajo, entonces no iba a dejar que ese fuera el trabajo donde me iban a correr. Entonces empecé a preguntarle a una muchacha que se llamaba Liz, muy amable, me ayudó muchísimo. Y también Alejandro, que era mi supervisor. Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Luego me di cuenta, porque ahí cuando se trabaja en un call center te dan un guión. Si te dicen esto, di esto. Si te dicen esto, di otro. Entonces empiezas a sonar como un robot. Y ya ni tú mismo te sientes con esa confianza de lo que en realidad estás vendiendo. Algo que yo aprendí ahí en ese trabajo es que si no crees en el producto que estás vendiendo, no vas a poder venderlo. Tienes que creer en lo que estás vendiendo, de lo que estás hablando. Entonces me puse las pilas, como me decía mi papá, y empecé a hablar. Cuando hablaba yo con la gente por teléfono, empecé a hablar como les hablaba a los papás de los estudiantes cuando yo entrenaba a los niños allá en Estados Unidos. Ahí es cuando exploté yo como un empleado de esa empresa, porque aprendí a quitarme esa presión de encima y a hablar con la gente. Aquí les va lo bueno. El sueldo base era de 15,000 al mes. Ese era el sueldo base. Después de los impuestos te llevabas a tu casa como 12,700. Que eso no es suficiente. Por lo menos para mí, para mi familia, para mis hijos, eso no sería suficiente para mantenerlos aquí en Vallarta. Jamás. Pero en esta empresa tenía muchísimos bonos que te daban. Les voy a decir un poco de lo que les ofrecían ahí a las personas. Si agendabas un demo, porque no era nada más de agendarlo, tenía que mostrarse el demo. Entonces, yo puedo agendar 5 demos en una semana, pero si de esos 5 ni uno se muestra porque la persona del negocio donde lo agendé no se presentaba a la presentación, no me contaba. Entonces los demos se tenían que mostrar, se tenían que correr. Y empecé yo a agendar los demos. Cada que se corría un demo te daban 200 pesos extra. ¿Qué puedes decir? Eso no es mucho. No, pero si los acumulas y te corren 5 en una semana, esos eran 1,000 pesos extra. Que te los daban, eran bonos, no te quitaban impuestos de ese dinero. Entonces, cada que te corrían 5 demos en una semana, esa era la única excepción. Te corrían 5 demos en una semana, te daban 200 por demo, ¿verdad? Entonces 200, 400, 600, 800, 1,000, y te daban otros 1,000 porque te corrieron 5 demos en una semana. Era un bono que le decían 5 demo week run, que te corren 5 demos en la misma semana. Aquí están 1,000 bolas extra. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta, bueno, entonces si yo agendo 20 demos y me corren 10 en la misma semana, son 4,000 pesos extra. ¡A su madre!, dije. Y si puedo replicar esto 4 veces a la semana, y ahí estás hablando 4, 8, 12, 16,000 pesos de más a los 15,000 que ya estaba ganando en mi salario base. Eso no es todo. Si tú agendabas un demo, por ejemplo, yo, Carlos, le hablaba a Miguel de allá de Estados Unidos, una empresa: oye, tenemos este producto, queremos verlo sin compromiso, solo te queremos mostrar el producto que tenemos. Sí, está bien, Carlos. Agendo el demo, llega el chavo de ventas, muestra el demo y dice Miguel: no, ¿sabes qué? Sí te lo compro. Si compraban el demo, te daban otros 1,000 pesos. Ahora, si compraban el producto que nosotros vendíamos, y la persona o la empresa que compraba ese producto tenían varias tiendas y lo aplicaban para las 3 tiendas que tenían allá en Estados Unidos, te daban 1,000 pesos extra por tienda. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que aquí en México, si le sabes a las ventas, puedes hacer un dineral. Yo en mis mejores meses
trabajando en ese call center. Mi mejor mes fue el tercer mes que trabajé ahí. Agendé como 47 demos en un mes. Y la mejor semana que tuve, me corrieron 10 demos, que ahí fueron 4,000 pesos extra de mi salario. Uno de esos se vendió a 2 tiendas. Me dieron otros 2,000 pesos esa misma semana. Y la empresa en sí, donde nosotros trabajábamos, tenían 4 bonos extra por semana diferentes. El que más hablaba en el teléfono, el que más agendaba demos, el que tenía los más demos que se mostraban y el que más vendiera. Entonces esa semana agendé 10 demos. Me corrieron 10 demos. Me pagaron 4,000 extra. Se vendió uno, pero el que lo compró tenía 2 tiendas. Entonces me dieron otros 2,000 y me gané el bono de más demos que corrieron esa semana, que fueron los 10. Entonces en una semana, me gané 7,000 pesos de más a mi salario que ya tenía. Y el resto de las semanas tuve buenas semanas también. Ese mes creo que gané como 24,000 pesos. Ya después de impuestos. O sea, yo me llevé a mi casa 24,000 pesos en mi bolsa. Déjenles digo algo. Para una persona. O sea, si yo no tuviera mi familia, si yo no tuviera mis hijos, ese es un dineral. Aquí en Vallarta. Y Vallarta es caro. Aquí en Vallarta, si yo me hubiera ido a mi casa con esos 24,000, vivo como rey. Pero pues tengo una familia. Necesitaba otros 15, 16 para poder vivir a gusto. Pero lo que es en sí el call center, ¿verdad? Es una empresa basada en Estados Unidos. Buscan empleados aquí en México que les hagan el trabajo. Y mucho de esto es cold calling. Cold calling es cuando tú le estás hablando a empresas de Estados Unidos para tratarles de vender o ofrecer un producto, ¿verdad? El que estén vendiendo, y tú eres la persona del medio para o agendar el demo, o si te metes en ventas, pues tú eres el que lo vendes. Yo no me metí a las ventas, nunca llegué a esos niveles, a pesar de que Alejandro, mi supervisor, me había dicho a mí: tú puedes hacer esto, tú pudieras hacer esto, pudieras ganar 40, 50 mil pesos al mes, fácil, solo por hablar inglés. Solo por hablar inglés. Porque aquí ganar 40,000 pesos en México, estás ganando más que enfermeros, enfermeras, estás ganando más que doctores. Eso es un dineral. Los que saben de los salarios de México saben. 40,000 pesos aquí en México es un ferionón. Y tú puedes llegar a ganar ese tipo de dinero trabajando en un call center. Fácil, fácil. Si te aplicas bien y haces las cosas bien, ese es el dinero que puedes llegar a ganar. Pero saben que ese trabajo no es para todos. Y ese es un buen dinero, porque si te pones a pensar, hablando de lo que cuesta vivir aquí en Vallarta, por ejemplo, nosotros en nuestra casa que tenemos ahorita, pues aquí pagamos la renta 13,000 y ya está amueblada y todo. Pero uno aquí en Vallarta puede buscar una casita así de 3 recámaras en 9,000, 10,000 bolas. Nada más que posiblemente pues no esté amueblada. Pero pues haciendo las matemáticas así rapidito, digamos 10,000. Si te estás llevando 24, 27 a la casa, te sobran 17,000 pesos, 14,000 pesos. Para una familia de 5, puede que eso sea suficiente para que puedas vivir, no a gusto, pero pues puedas mantener a tu familia. Para vivir a gusto aquí en Vallarta, yo diría que necesitas fácil unos 40. Para vivir en una casa y así con espacio y vivir cómodo. Pero yo me salí del call center porque pues cuando llegó a Londra y llegaron los niños, si saben un poco de mi historia, pues yo estaba ansioso por estar con ellos, no los había visto en 4 meses, entonces lo que a mí más me importaba era estar con mi familia. Entonces les dije: ¿saben qué? Pues ya no voy a poder seguir aquí porque llega mi familia y quiero estar con ellos. Y ya de ahí se me empezaron a abrir otras puertas, otras oportunidades, donde decidí pues irme por ese lado. Pero yo sé que si quisiera yo regresar
a ese call center o a cualquier otro, ya por la experiencia que tengo de haber trabajado ahí, pues ya sé a lo que voy. Pero aquí en México, más que nada, si dominas el inglés, si sabes hablar el inglés, empezar por medio del call center es una buena opción, porque ahí lo único que vas a hacer es vas a usar tu inglés o todo lo que sí, vas a usar tu inglés para tratar de vender, agendar o trabajar en una empresa basada en Estados Unidos. Y es trabajo de oficina, aire acondicionado. Ya ahorita muchas empresas están ofreciendo trabajo remoto de casa, así que ni tienes que ir a una oficina, pero es un lugar bueno por donde empezar. ¿Por qué? Porque usas algo que ya sabes hacer, que es hablar inglés, y el sueldo de muchas de estas compañías es más alto del sueldo que te ofrecen empresas mexicanas. Pero en sí, eso es lo que es un call center y es lo que yo llegué a ganar aquí en el de aquí de Vallarta, porque muchas personas me preguntan, no, pues cuánto se gana, es suficiente para una familia de ta, pero sí, por decir, ¿no? Se vienen dos, si el esposo y la esposa trabajan ahí y los dos están llevándose a su casa 18 o 20 mil pesos al mes, eso es más que suficiente para vivir a gusto. Aquí en una zona como Puerto Vallarta, que es carísima, carísima. Ahora imagínense en otros lugares donde pues no es tan caro. Pero estos call centers están por todo el país, existen por todos lados, y de que hay oportunidad de poder vivir aquí en México trabajando en uno de ellos, es posible. Ahora, en lo personal, yo no recomendaría irse a trabajar a un call center y trabajar ahí toda su vida. Yo diría, es un buen lugar donde empezar, en lo que te acoplas, en lo que te acomodas, y ya de ahí le buscas cómo encontrar un mejor trabajo, empezar a hacer tus conexiones para seguir pues subiendo la escalera, ¿no? Pero no creo que se me olvide nada, más que nada quería dar un ejemplo, explicar lo que es el trabajo. Para mí la primera semana fue muy estresante porque no sabía lo que estaba haciendo, pero ya cuando me sentí más cómodo, empecé a tener más confianza en mi palabra, en lo que estaba diciendo, en mis llamadas telefónicas. Dije, no, pues aquí puedo hacer un buen dinero, pero no era suficiente, para serles completamente sincero, para mantener a mi familia. Entonces dije, si aquí no voy a hacer lo que necesito, pues no voy a seguir perdiendo el tiempo y lo voy a buscar por otro lado. Y pues sí, como todos dicen, todo pasa por algo, ¿no? Y ya en un futuro después, ya estamos hablando hoy en día, pues la vida nos cambió mucho, se me ofrecieron otras oportunidades, se me abrieron muchísimas puertas, de las cuales estoy muy agradecido. Pero mis primeros cuantos meses trabajando ahí en ese call center me di cuenta que aquí en México, si le sabes a las ventas, si tienes facilidad de palabra y si hablas inglés y lo dominas, puedes hacer una buena feria. Con todo eso dicho, espero que esto les haya servido de información un poco, ¿no? Si tienen preguntas, por favor, déjenme las preguntas en los comentarios. Si algo se me pasó o los dejé con alguna duda, pregúntenme en los comentarios y ahí les contesto. Más que nada quería hacer un video así rapidito, nada más para darles como un vistazo a lo que puede ser trabajar en un call center, lo que se puede llegar a ganar, lo que ganamos nosotros, y si sería suficiente pues para mí mantener a mi familia. Se me hubiera quedado en el call center, pero pues también la razón por la cual me salí, y pues ahora gracias a Dios tenemos mejores oportunidades y pues estamos bien de poco a poquito saliendo adelante. Pero espero que hayan disfrutado este video. Para la próxima vamos a hacer algo, no sé, salir a la calle, algo, pero sí, les vamos a brindar cada domingo un video en español, ofreciéndoles o información o mostrándoles a ustedes lo que estamos haciendo aquí con nuestras vidas en México. Pero cualquier pregunta, duda, déjenme en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este video y como siempre, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.